en el consultorio los pacientes sean de la zona, lo va a entender. Por eso el Señor lo usa doblemente. Usa su profesión y su condición de cristiano. Le agradecemos mucho y dejamos a él entonces para que se haga cargo. Buenos días, hermano. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El profeta Isaías le está diciendo esta palabra a un pueblo que ha tropezado con la misma piedra. Está pasando un mal momento, un momento de nostalgia. El 80% del pueblo estaba siendo ocupado la tierra por los asirios. Habían invadido los asirios y ellos en su tristeza, en su nostalgia, la palabra del profeta Isaías dice: no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a la memoria cosas antiguas. He aquí, hablando del Señor, yo hago cosas nuevas. No está diciendo que hagamos un suicidio intelectual y no acordarnos del pasado. Porque esto en el cerebro no funciona así. No es una computadora que usted se levanta en un día y la puede resetear. El cerebro del ser humano no funciona y no está diseñado de esa forma. Sino, simplemente el profeta Isaías le está diciendo como si usted tuviera un vehículo. Y el vehículo, usted para mirar hacia adelante tiene que mirar que el parabrisas. ¿Qué pasa si usted... Adelante, pase, bienvenido. ¿Qué pasa si usted mira el retrovisor? Yo hago una pregunta. Vamos manejando un auto y miramos el retrovisor. ¿Podemos manejar el auto? ¿Sí o no? No. El retrovisor me sirve para saber si tengo que girar algunos puntos de referencia o para estacionar el auto. Pero Isaías dice: no podés vivir con el auto estacionado, tenés que mirar hacia adelante. No está diciendo, le vuelvo a decir, que olvidemos el pasado. Se dice: no acordéis de las cosas antiguas, ni traigan a la memoria. Porque yo, dice Dios, hago cosas nuevas y pronto saldrá a luz. ¿La vas a ver? ¿La vas a mirar? ¿Vas a estar a esa expectativa, con esa fe, con esa esperanza? Otra vez, hablando, porque ellos se acordaban de ese momento cuando salieron del desierto, de la tierra prometida. Otra vez, como te saqué del cautiverio, esos 450 años que viviste esclavo del pueblo de Egipto, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Por qué? Porque hay un consejo médico. Primero, el consejo médico dice lo mismo que Isaías. Los neurólogos dicen que la persona que vive en el pasado envejece prematuramente. Si uno quiere envejecer prematuramente, ser atrapado, ya vamos a ver, por muchas emociones, la nostalgia y otras cosas más que vamos a ver más adelante, no nos vamos a adelantar, dicen los neurólogos, esa persona
va a envejecer prematuramente. Y vamos a ver qué pasa cuando uno envejece prematuramente. El pasado es como aquellos pueblitos de Córdoba o aquellos lugares donde usted va a vacacionar, que está bueno ir una vez como vacaciones, como descanso. Pero si usted va a esos lugares turísticos, por ejemplo, había una persona que se fue al norte de Canadá, bien al norte, y porque le gustó la nieve, era San Miguel, imagínense el clima cálido. Primer día, nieve. Segundo día, todo nieve, todo blanco, nieve. Cuarto día, al mes, se volvió. Y dijo, está todo bien con la nieve, pero durante todo el año. Son lugares lindos para visitar, pero no para quedarse a vivir. El pasado es así. Podemos recordar, podemos visitarlo, podemos aprender del pasado. Puede ser útil, pero Isaías dice, no es un lugar para que te quedes a vivir. Y ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro, vamos a explicar algo científico, funciona de manera selectiva. Hay un cuento de Borges que se llama el Funes el memorioso. Una persona que se acordaba de todo lo que había pasado durante sus 24 horas, segundo, hora, minuto, pero fue pasando los años y ya no se acordaba todo. Si yo le pregunto a mi hija Ferre cuando se acordaba cuando era bebé o cuando la primera vez fue a conocer el mar, no se acuerda. Ahora se acuerda de algunas cosas. No todos nos acordamos porque el cerebro solamente recuerda o manda al archivo de la memoria aquellos recuerdos, aquellas relaciones, aquellos acontecimientos que han tenido impacto fuerte con las emociones. Eso lo manda a archivar. Pero de luego el cerebro, generalmente cuando dormimos, en el sueño REM, funciona limpiando. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó para que en esa limpieza pueda haber lugar en su cerebro y en el mío, espacio para el futuro. Y la vida funciona así, la dinámica de la vida es así. Hay que ir dándole lugar al futuro. Fíjese lo que dice Eclesiastés. Vamos a buscarlo. ¿Quién lo puede leer? Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. 7:10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca digas, nunca pienses. En otras traducciones diría, es una tontería pensar o generalizar. ¿Por qué? Porque usted por ahí se va a acordar de algunas cosas o algunas conversaciones. Iglesia era la de antes. Predicadores eran los de antes. Misioneros eran los de antes. Y usted y yo era el de antes. Esa persona también se quedó en el pasado. Y ya vamos a ver cuál es el peligro de quedarse en el pasado. Eclesiastés, el que escribe, la persona más sabia que pisó el mundo después de Jesucristo, Salomón, dice, es una tontería pensar. Incluso te dice, no pienses así porque cuando calla el necio es contado como sabio. Nunca hables así. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque de esto, ¿cómo dice hermano? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Porque nunca de esto, de lo que estás hablando, habrá sabiduría lo que dice. Iglesia era los de antes. Fútbol era el de antes. Músico era los de antes. Y usted era el de antes. Miren,
Yo tengo pacientes que me dicen, no, porque antes. Y yo le digo, mire, señora, le hago una pregunta. En 1860 se inventó el papel higiénico. ¿Usted cuándo quería vivir, antes o después? En 1940 se hizo el primer sanitario. ¿Dónde queríamos vivir, antes o después? En la mitad del siglo XVIII las personas vivían 45 años, la expectativa de vida. En 1850 el 25% de los habitantes de Inglaterra morían antes de los 25 años. No tenían terapia intensiva antes de los 25 años. No había complejidad médica. ¿Cuándo querían vivir, antes o después? Por eso Salomón dice, es una tontería hablar y no hay ninguna palabra de sabiduría lo que está diciendo que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes. Este pueblo está así. Está nostálgico. Porque, ¿sabe cuál es el peligro de mirar el pasado, hermanos y hermanas? Es que lo idealizas. Y no todo el pasado fue bueno. ¿Sabe qué es la palabra nostalgia? A veces te pones nostálgico, escuchas alguna música. La palabra nostra significa regreso. Y algia viene de la raíz que lo usamos mucho los médicos, lumbalgia, fibromialgia, ciatalgia, dolor en la lumbar, dolor en la espalda, dolor en el ciático. Un regreso que causa dolor. Este pueblo, esta iglesia, esta familia está nostálgica, está regresando a algo que le causa dolor. Este pueblo estaba nostálgico. Y regresaba continuamente a algo o hablaba cosas que le causaban dolor. Y Dios le dice, escúchame, vamos a mirar el parabrisas. El pasado sirve como retrovisor, como punto de referencia. Pero ahora hay que mirar el parabrisas. Que dice el verso 19, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz. Pero ¿cómo voy a ver las cosas nuevas? ¿Cómo puedo ir hacia adelante si continuamente estoy mirando hacia atrás? Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia dónde, hacia atrás, es digno de... No puede ser mi discípulo. No puede terminar, no puede arar, no puede terminar la obra porque está continuamente, quiere avanzar, pero está mirando hacia atrás. Es como que yo maneje el auto mirando el retrovisor. Nadie se va a subir al auto. O me va a decir, che, mirá hacia adelante, me bajo al auto y vamos a chocar. Ahora, ¿por qué el pueblo estaba nostálgico? Porque el pueblo vivió una situación siempre de disconformidad. Estaba desconforme con el presente, siempre. Ahora, cuando ellos se acuerdan de Moisés, de la plaga, de la tierra prometida, porque habla del desierto, cuando estaban en el desierto, ¿de qué se le quejaban a Moisés? ¿O de qué estaban disconformes? ¿De qué? Del pasado. ¿Y qué decían? ¿Para qué nos sacaste al desierto a morir si en Egipto... ¿Con qué se acordaban? Como le vuelvo a decir, el cerebro funciona de manera selectiva. Se acordaban del plato de guiso que le daba Egipto. Pero ¿no te acordás que tus pies estaban en el barro? ¿No te acordás que vivías para el faraón o para los hijos de faraones? No. Dios le dio la libertad. Los llevaba caminando en el desierto, pero ellos se acordaban de ¿qué? De Egipto. Del plato de guiso, del plato de carne que tenían en Egipto. Vivía una situación de disconformidad permanente en el pueblo de Israel. Por eso le dice, no se acuerden, no traigan a la memoria de la palabra del Señor hoy. ¿Por qué? Porque si no, no hay lugar para el futuro. No le está dando lugar en la dinámica de tu vida, en tu cerebro, en tu familia, en tus relaciones, lugar para el futuro. Porque yo hago cosas nuevas, estate a la expectativa, ¿la querés ver? Otra vez voy a hacer lo mismo que hice antes, abriré camino donde no piensas que hay camino. ¿En el desierto hay camino? No.
Donde piensas que no hay, yo pienso que hay. Por eso cantamos esa canción, Senda Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de manera que no podemos entender. Fíjese, vamos a ver lo que dice Esteban, y que está en Hechos capítulo 7, en su discurso y en su interpretación. Hechos capítulo 7. Va a hablar del fracaso de Israel, de lo que hablábamos recién. Y miren lo que dice, Hechos 7, del 37, podemos leerlo al 39, pero yo voy a leer solamente el 39, pero pueden leerlo entero. ¿Saben qué es lo importante, iglesia o familia en Cristo? Que es el primero que hace una causación de la historia. ¿Qué es la causación de la historia? Es meter la filosofía dentro de la historia, porque no solamente va a contar los hechos del principio del pueblo de Israel, sino que también lo va a interpretar. Y cuando interpreta la historia, eso se llama filosofía, es causación de historia. Y fíjense que él va a decir, cuando interpreta los hechos, el versículo 39 dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. ¿Y qué pasa? ¿Dónde estaba su corazón? Y en su corazón, ¿dónde estaban? Se volvieron con el retrovisor, se volvieron a Egipto. No todo el pasado fue bueno, pero ellos se acordaban de que tenían un plato de comida. No se acordaron de los látigos, no se acordaron de la esclavitud, no se acordaron del faraón, de los hijos que mató. No se acordaban de eso, se acordaban que tenían un plato de comida. Nuestro pasado es selectivo, te acordás solo de una foto. Pero si mirás todo el pasado, vamos a ver si quieres vivir en el pasado. Entonces el primer problema del pasado es que tenemos a idealizar el pasado. Todo el pasado. Iglesia, predicadores, negocios, gente, era la de antes. Ahí le están ayudando a una persona a pasar. Bueno, entonces el primer peligro es no idealicemos. No significa que hagamos un suicidio intelectual y no nos acordemos del pasado, porque son puntos de referencia, es un lugar para aprender. Acuérdense, como los pueblitos en Córdoba, cuando vamos de vacaciones, es un lugar para visitar, para aprender, es útil, pero no para vivir. ¿Nos acordamos? ¿Sí? No nos queremos a vivir ahí. Primer desafío de la palabra de Dios. Segundo desafío de la palabra de Dios. El otro peligro del pasado. En la estación, usted tiene la estación del tren de San Martín, y hay diferentes estaciones. Pasado, presente y futuro de la vida. Hay ciertos acontecimientos y hechos que sucedieron en nuestras vidas, como a toda persona. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos que ese pasado y vivimos en ese pasado, llevamos la identidad, lo identificamos. Yo a veces me dice, voy a entrar al consultorio y me dicen paciente, yo soy divorciado, yo soy diabético. No, eso es algo que le pasa o que le sucedió. Usted es una persona. Todos le hemos errado al blanco. Todos hemos pecado. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Es un acontecimiento, pero cuando dejamos que ese acontecimiento lo identifique, yo soy, y entran al consultorio, yo soy. No, usted no es eso.
Porque los acontecimientos y los hechos tienden a marcarnos. Y ahí va el adicto, ahí va el alcohol. No, eso es lo que era. O como Pablo decía, pero Dios me tuvo por fiel y tuvo de mí en misericordia. Una cosa hago, decía Pablo. ¿Qué hago? Olvido lo que queda atrás y me extiendo lo que está adelante. Pero no está diciendo que se olvidaba porque viene hablando de su pasado. Entendemos mal ese capítulo. Sino que dice, no puedo seguir avanzando mirando hacia atrás. Tengo que proseguir a la meta. Pero para proseguir a la meta no puedo mirar hacia atrás. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Por eso está el ejercicio del perdón, hermanos. Hay cosas que hay que perdonarse. Y hay cosas que debemos perdonarnos los unos a los otros. La Biblia habla de los unos a los otros muchas veces. Porque si no vamos a cargar con esa herida, o con ese acontecimiento, o con esa relación para toda la vida. Por eso el perdón es algo sanador. Tenés que perdonar, hermano. Dios te dice eso. Al que está a la par, a tu familia, a vos mismo. Es el perdón de Dios lo que nos ayuda a mirar hacia adelante. En el circo todos los niños quieren ir a ver en el circo al elefante. Semejante animal. 6 toneladas, 9 toneladas pesa. Cuando el elefante es chiquito, pesa 60 kilos. Para adiestrarlo, le ponen un clavito así y lo atan en su piernita al elefante y él va creciendo, y él va creciendo, y él va creciendo. Cuando usted lo ve en el circo, lo ve atado con una pequeña estaquita así y un clavo. Y usted dice, ¿por qué el elefante no tira el clavo? Porque si él quisiera con lo que pesa, tira el clavo, se lleva la carpa, se lleva el circo y se lleva los monos volando. Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué piensa? ¿Por qué no lo hace? Memoria. Por su memoria, por su pasado. Porque está atado a un recuerdo que cuando lo intentó, ¿no? ¿Cuántas veces lo intenté, Rubén? Y fracasé. ¿Cuántas veces lo intenté y no pude? El elefante está atado a ese recuerdo que cuando era niño, que cuando era adolescente, que cuando era joven, que lo intentó muchas veces, pero no pudo. Y está preso a un clavito o a un recuerdo. Está preso a esa situación o a esa amargura o a esa falta de perdón. Aquí está atado el elefante. Aquí estamos atados nosotros. El peligro del pasado no solamente que idealicemos el pasado, sino que nos identifiquemos con él. En el año 2002 en Colombia, una mujer, usted la puede buscar en internet, se llama Gunela Belis. Ella en un terreno, en un baldío, le diríamos acá donde nadie habita, llevó una cajita chiquita. Y cuando llegó al campo, enterró esa cajita. Y dijo, acá entierro todas mis miserias. Después vino otra mujer y dijo, acá entierro todo mi deseo de venganza. Porque quiero que se levante una nueva persona. Una nueva esposa, una nueva mujer, una nueva madre. Y así muchas mujeres, ustedes pueden ver en el diario la foto, que no hay ningún muerto, pero hay cartelitos donde dice aquí enterré mi deseo de venganza, aquí enterré mi amargura, aquí enterré mi perfeccionismo, aquí enterré mi resentimiento. Y el campo está lleno de sus cartelitos.
Qué bueno es la casa de Dios, ¿no? Porque este es el lugar donde podemos enterrar cosas. Porque Jesús en la cruz enterró nuestras heridas y nuestros pecados. Él los sepultó. Fíjese, acompáñenme y fíjese lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Y otro hermano que busque Deuteronomio 34:6, por favor. ¿Qué dice Miqueas 7:19? Pero ¿quién lo puede leer? Miqueas 7, 19. ¿Sí? ¿Lo tenés? Sí. Bueno, dale. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá. ¿Y qué hará? Sepultará. Fíjese que Dios tiene mucho nombre en la Biblia, pero acá le da un título a Dios, Miqueas. ¿Cuál es? Él. ¿Qué va a hacer él? El sepultero. ¿Usted conoce a alguien que sepulta personas? Yo sí, tengo pacientes que trabajan en el cementerio y sepultan cosas. Sepultan personas y muchas cosas más. Ahí es el único nombre que es raro, el nombre de Dios ahí. Porque conocemos los nombres de Dios, Eloi, pero acá el sepultero. Ahora fíjese qué clase de sepultero es Dios, porque Dios enterró a alguien. Y fíjese qué pasó con ese alguien. Deuteronomio capítulo, ¿qué lo tiene? Sí, ¿cuánto? Capítulo 34, versículo 6. ¿Qué dice? Dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Hablando del cuerpo de Moisés, el cual se disputaba, ¿quién lo sepultó al cuerpo de Moisés? Dios. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice, hermano? Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Cuando Dios sepulta algo en tu vida, nunca más lo vas a volver a encontrar. El tema es que yo vuelvo a encontrar esa emoción o esos recuerdos, porque el que sepulta las cosas soy yo. Porque no le entregué al Señor. Pero cuando Dios toma el papel de ser el sepultero y sepulta el pasado, heridas, cosas en mi vida, cuando yo vaya a buscarla como esta mujer, nunca más la voy a volver a encontrar. Porque ciertamente Él llevó, Él cargó todas nuestras iniquidades, todos nuestros errores. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Moisés no sabe dónde fue enterrado. Porque el que se encargó de sepultar el cuerpo de Moisés fue Dios. Y nadie más lo volvió a encontrar. Qué bueno es que en esta mañana, en esta casa, donde venimos a recordar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, podamos entregar, podamos dejarle a Él que Él sepulte, que Él lleve todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todas nuestras transgresiones, todas nuestras heridas, todos nuestros recuerdos que nos hacen mirar hacia atrás. Para que sepamos que con Cristo hay esperanza, que con Cristo hay vida eterna, que con Cristo hay perdón, que con Cristo hay un nuevo comienzo, que hay una nueva creación de Dios que se levanta, nueva criatura soy. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Ahí está, ese es el sepultero. Y he aquí todas, pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, si usted está en Cristo, ¿es una nueva criatura? Usted que nos visita, ¿es una nueva criatura? ¿Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? Él volverá a tener misericordia, Él sepultará nuestras iniquidades. Y nunca más. Y lo va a tirar al fondo de la mano. Y nunca más se va a acordar de ello. Seguimos.
Isaías 43, 25. Volvamos a Isaías. Capítulo 43, versículo 25. Yo soy, dice Dios, el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de qué, y no me acordaré de tu pecado, porque ya lo cargó Cristo. Dios quiere abrir un nuevo camino en la iglesia, quiere abrir un nuevo camino en tu vida, en tu familia. Y Señor, y los errores y el pecado, no hay pecado que sea más grande que mi gracia. Pero Señor, no puedo, mi mano no se ha cortado. Pero Señor, yo estoy por encima de todo y por sobre todo. Ese es el Dios que adoramos, el que predicamos en esta mañana, el Dios de gracia, el Dios de oportunidades. Por eso abrimos la iglesia y las puertas de la iglesia para decirle a la gente que hay un Dios de oportunidades, un Dios que hace nueva todas las cosas, un Dios de gracia. Pero Señor, no me acordaré más de ello. El pueblo estaba nostálgico. Y Isaías le dice, yo voy a abrir un nuevo camino. Enorme, es donde piensas que no hay, en el desierto. Fíjese, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Mire lo que dice, cerrando la Biblia, cerrando los tiempos, este Dios en el cual estamos enfocados en esta mañana, ese Señor del futuro, ese Señor de oportunidades y de gracia. ¿Qué dice Isaías 21.5? Apocalipsis 21.5, perdón. Sí, por favor. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ya cerrando la historia, dice, yo sigo haciendo nuevas todas las cosas.